quiero animarle. Quiero animar a la iglesia a seguir remando mar adentro. Quiero que ustedes puedan seguir aprendiendo del cristianismo, que sigan creciendo en la fe, que continúen sirviendo en la casa de Dios, a pesar de cualquier debilidad, a pesar de cualquier obstáculo que se presente. Quiero en esta noche que la iglesia pueda levantarse cada vez que tenga una caída. Quiero que la iglesia pueda creer en la bondad del Señor siempre. Y quiero animarle a que usted nunca pierda la paciencia, nunca pierda la fe de que las bendiciones del Señor vienen para usted y para su familia, si usted decide continuar perseverando. Así que el tema de esta noche es: continúa sirviendo y creciendo. Continúa sirviendo y creciendo. No importa lo que pase a tu alrededor, sigue sirviendo y sigue creciendo en la gracia del Señor. Muchas cosas van a pasar, muchas cosas seguramente han ocurrido, pero usted tiene que seguir sirviendo y seguir creciendo en la gracia de Dios. Vaya a la Biblia, abra la Biblia, y si su Biblia está en el celular, pues abra su celular, y ahí en Primera de Samuel vamos a ubicarnos en el capítulo 2, verso 18. Primera de Samuel 2:18. Vamos a leer la historia de una vida ejemplar, de una vida inspiradora en el Señor. La vida del pequeño Samuel, la vida de aquel niño que apenas tenía 9 años cuando estaba ministrando en la presencia del Señor y llegó a ser el primer juez de Israel. Primera de Samuel capítulo 2 verso 18. En esta versión que yo tengo dice: el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. En otras Biblias dice: ministraba en la presencia de Dios. El capítulo 2 del libro de Primera de Samuel nos narra 3 eventos importantísimos. Ahí nos narra la oración de acción de gracia de una mujer llamada Ana y que Dios contestó de manera milagrosa. Una mujer que nunca había podido dar a luz, una mujer estéril, pero que todos los días iba al templo a orar para que Dios le diese un hijo, y el milagro vino de parte del Señor. Ahí se narra también la perversidad de los hijos de Elí, el sacerdote de Dios. El hombre de Dios en la ciudad tenía sus hijos y sus hijos vivían en el pecado, en la maldad y en la perversidad. Pero también ahí narra una profecía contra la familia de Elí. Al haber perdido la visión, el profeta, el sacerdote de Dios, un hombre que seguramente andaba en sus 80 años, y Dios no le pudo hablar a él porque había perdido visión espiritual, y Dios tuvo que usar a un niño de 9 años para darle una profecía en contra de Elí y sus hijos. Es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando logramos comprender que hemos nacido con un propósito. Samuel había nacido con un propósito. Su madre hizo una promesa y Ana le dijo a Dios: mire qué tremendo,
Todos los días iba al templo a orar por un hijo y nunca lo había tenido. Solo decía: dame un hijo. Y Dios no respondía. Y todos los días, aunque la gente se burlara, ella iba a arrodillarse en el templo. Pero su oración fue contestada cuando ella, primero, oró de manera específica y segundo, hizo un compromiso con Dios. ¿Sabe qué hizo Ana? Le dijo a Dios: dame un hijo. Pero no le dijo solo eso, le dijo: dame un hijo varón. No quiero niña. Le dijo: dame un hijo varón. Y le dijo: si tú me lo das, yo te lo entrego para que te sirva. Y así fue. Samuel fue un milagro. Samuel fue la respuesta de una oración contestada de una mujer que anhelaba ser madre. Y la vida de Samuel fue dedicada a Dios desde antes de nacer. Usted igual tiene que aprender a dedicar a sus hijos a Dios. Dedique sus hijos a Dios, no importa que estén tiernos, que estén infantes, que estén adolescentes, pero haga una oración de dedicación a Dios. Hace 28 años tuvimos nuestro primer hijo con mi esposa, un hijo varón. Nunca lo voy a olvidar ese momento. 15 de agosto de 1995, en el Seguro Social de esta ciudad de Danlí. Mi hijo nació a las 12:10 de la mediodía. A las 12:20 una enfermera me lo trajo y me dijo: ¿quiere ver a su hijo? Le dije que sí. Solo tenía 10 minutos de haber nacido. Y yo agarré a mi hijo. Estaba a la par de un pastor que formó mi vida ministerial. Y yo lo levanté y lo dediqué a Dios. ¿Y sabe cuáles fueron mis palabras? Yo te dedico a mi hijo y yo declaro que nunca andará en el mal camino y nunca probará un cigarrillo y nunca va a probar una cerveza o un licor. Han pasado 28 años y se cumplió. Mi hijo nunca ha tenido ningún problema de esos. Es un muchacho responsable, es un muchacho entregado a su familia, es un muchacho temeroso de Dios, pero fue dedicado a los 10 minutos de haber nacido. Dedique a sus hijos, no importa que estén pequeños o grandes. Ore por sus hijos, específicamente cuando están dormidos. Usted no se imagina el efecto que hay cuando usted pone su mano sobre su frente y su hija de 20 años, 25 años está dormida y usted ora por ella y la dedica y la consagra para Dios. Cuando en este capítulo se comienza a relatar acerca de la perversidad de los hijos de Elí, hay un espacio en el verso 12 que nos dice que el niño Samuel seguía sirviendo en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que él seguía sirviendo y que él seguía creciendo también. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que crecer siempre en el Señor. Amén. El trabajo no es en vano.
En el año 1994 yo empecé a servir a tiempo completo en la obra del Señor. Hace 29 años. Y yo recuerdo que mi pastor me dijo: fíjate que conseguí una casa para un grupo de crecimiento en el Zarzal, me dice. Y este domingo tengo mi primera reunión. Y yo no puedo ir. Tengo un compromiso y quiero que me ayudes y te hagas cargo. Y yo vine ese domingo, hace 29 años, aquí mismo, en este sector donde está la iglesia, en la casa de una hermana. El siguiente domingo me dijo: fíjate que no puedo ir y quiero que me apoyes y te hagas cargo. Y me hice cargo el siguiente domingo. Y me hice cargo el tercero y el cuarto. Y me quedé de líder del grupo como por más de 2 años. En ese grupo de crecimiento eran como 9 personas. Estaba una muchacha que se ganó el corazón nuestro, y su madre la quiero demasiado. Y es la hermana Leandra Segura. Leandra, póngase de pie. No se imaginan cuánta emoción sentí abrazarla el día de hoy, porque tenía 27 años de no abrazarla. Pero la alegría más grande es saber que el trabajo no es en vano, que Dios siempre cumple su propósito en la vida suya cuando usted persevera en el Señor. Seguir sirviendo y seguir creciendo en Dios es nuestro deber y tiene que ser nuestro anhelo. Si queremos revelación y presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que estar llenos de Él. Si usted quiere revelación, si usted quiere la presencia de Dios en la vida suya, usted tiene que estar lleno de Él y Dios le va a dar revelación. Por eso está usted en revelación divina, porque Dios le tiene que revelar cosas a la vida suya. Dios le tiene que mostrar cosas para su familia. Dios le tiene que mostrar cosas para el cristianismo que usted tiene. Pero tenemos que darle la espalda al pecado y tenemos que darle la espalda a la perversidad. En medio de un escenario difícil, porque Elí, el sacerdote, se había acomodado, estaba dormido espiritualmente, sus hijos bregando en el pecado, pero ahí estaba la vida de un pequeño Samuel de 9 años que no se contaminó con el pecado, que sí aprendió a oír la voz de Dios. Seguramente era difícil para Samuel ver que esto estaba sucediendo con los hijos de Elí. Sin embargo, Samuel no se escudó en eso para apartarse de Dios y para no permitir que Dios pudiese tratar con su vida. Igual pasa con nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros crezcamos en Él. No importa si otra persona no quiere crecer en Dios, usted toma la decisión de que va a crecer en el Señor. Decida crecer, decida que usted va a servir sin rendirse, porque el cristiano solo fracasa cuando se rinde y cuando deja de luchar. El cristiano solo fracasa cuando decide tirar la toalla. Pero usted y yo no podemos tirar la toalla. Y le voy a decir algo muy importante. Usted no escoge el tiempo de su vida. Usted no escoge las pruebas que va a tener que enfrentar, pero lo que sí puede decidir es aprender, es crecer y servir en la obra del Señor. Nadie escoge los tiempos de su vida.
ni las circunstancias difíciles, ni las adversidades, ni los problemas. Nadie. Pero sí podemos decidir que en medio de esas circunstancias y de esos problemas vamos a aprender en el Señor. Vamos a crecer en Dios y vamos a servirle a Él. Así que si estamos pasando por adversidades, en lugar de lamentarnos, debemos aprovecharlas para aprender y crecer a través de las adversidades. Las adversidades en sí, déjeme decirle, a veces duelen. Es difícil pasar por problemas, por situaciones complicadas, pero las adversidades no son malas. Las adversidades nos fortalecen. Las adversidades nos ayudan a tener mayor convicción. Las adversidades despiertan nuestras ideas, desarrollan nuestros pensamientos y nuestras capacidades. Las adversidades acrecentan nuestra fe y sobre todo nos ayudan a depender de Dios. Hemos pasado con mi esposa situaciones difíciles. Usted no se imagina cuánta paciencia hemos tenido que seguir aprendiendo con mi esposa. Usted no se imagina cuánta misericordia Dios ha desarrollado en nuestro corazón, producto de las situaciones difíciles. Pero también usted no se imagina cuánta dependencia hemos tenido que tener con las situaciones que ocurren. Así que las adversidades no son malas. Nos maduran y nos forman. Las adversidades nos dan la oportunidad de disfrutar y de gozarnos al contemplar en un futuro próximo la respuesta del Señor, la salida del Señor. Nada más hermoso que estar pasando por una situación difícil y después ver cómo Dios, cómo la mano del Señor abrió puertas y a usted le fue bien. Amén. Alguien expresó que la puerta hacia la victoria gira sobre las bisagras de la oposición. Se lo repito, las puertas de la victoria gira sobre las bisagras de la oposición, de los problemas y de las situaciones difíciles. Lo que le quiero decir, que no se preocupe, no se desanime, porque luego de la oposición, luego de la adversidad y del problema, más allácito está la victoria. Y usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe que miramos lo que hay detrás del muro. No se quede viendo solamente el muro, no se quede viendo solamente el problema, la situación difícil. Llénese de fe y de creer que más adelante está la victoria y está la respuesta de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 verso 10. Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Mientras esto iba sucediendo, Dios llama a Samuel de forma audible y le muestra lo que vendría para los hijos de Elí. Le repito, Dios tuvo que usar la vida de un niño de 9 años para darle un juicio sobre la vida del sacerdote Elí y de sus hijos. Y Dios le dijo a Samuel: te voy a contar algo que a todo aquel que lo escuche le van a retinar los oídos. Yo traeré juicio sobre el sacerdote Elí y sobre sus hijos
porque sus hijos andan en el pecado y él no los ha estorbado. Y así fue. El pequeño Samuel de 9 años le tuvo que decir al sacerdote de Dios lo que Jehová iba a hacer con su vida y con sus hijos. En otras palabras, no hay edad para que Dios use la vida suya en el ministerio cristiano. Así como puede usar la vida de un muchacho en esta iglesia de 15 años, de 13 años, puede usar la vida de un hombre de 70 años, de 80 años. Porque Dios trasciende sobre las edades. Dios no tiene limitación para usar la vida de una persona independientemente de la edad que tenga. Y todo lo que Dios dijo a Samuel se cumplió. Y sabemos que Samuel fue un joven y que fue un hombre muy utilizado por el Señor, que tuvo una visión y una sensibilidad para cumplir con la misión de Dios. Amado hermano, quiero decirle esto: cada día acontecen muchas cosas en el mundo y a nuestro alrededor que intentan separarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. No tenga duda, cada día acontecen cosas en el mundo y alrededor suyo, cuyo propósito principal va a ser que usted no continúe en el cristianismo, que usted deje de perseverar y que usted deje de servir en la obra de Dios. Y solo seremos creyentes efectivos si entendemos el proceso de aprendizaje a través del dolor y del sufrimiento. Solo seremos creyentes efectivos si aprendemos, si nosotros aprendemos y entendemos el proceso de aprendizaje que hay a través del dolor y del sufrimiento. La vida, ni para un pastor, ni para un líder, ni para un miembro de iglesia es fácil. En la vida se sufre. En la vida se pasan por situaciones adversas. En la vida se pasan por injusticias. En la vida se pasa por el dolor. Pero cuando uno logra aprender que en medio de ese dolor hay un propósito hermoso que Dios tiene para nosotros, entonces nos va bien. Solo logramos, debemos comprender entonces, amados hermanos, los conflictos y las crisis que las personas atraviesan. Debemos aprender a perdonar también, porque hay gente que se equivoca con usted, o usted también se puede equivocar con las personas. Tenemos que aprender entonces a perdonar. Debemos transformar el dolor en amor, cicatrizar resentimientos, cicatrizar rencores. Entonces podremos lograr crear muchas cosas buenas en la obra del Señor. De nada sirve que usted esté guardando el rencor hacia alguna persona. Si usted guarda rencor hacia cualquier ser humano, la vida suya será una vida de amargura. Y usted no puede convertirse en una mujer amargada. Usted no puede darse el lujo de ser un hombre amargado. Y la única manera de que la amargura no venga a nuestro corazón es soltar perdón hacia personas que le han ofendido, personas que le han hecho daño, personas que consciente o inconscientemente se equivocaron contra usted. No hay dos caminos, solo hay uno: perdonar, para que su corazón esté libre, para que su corazón esté limpio y para que usted esté en las condiciones óptimas para poder servir a Dios y dar el fruto que Dios espera de usted. Porque solo logramos
cosas hermosas para Dios cuando tenemos sanidad en nuestro corazón. Usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos la necesidad siempre de caminar en sanidad interior. El corazón suyo no puede estar sangrando. El corazón suyo no puede estar reventándose de indiferencia, de enojo, de rencor hacia ninguna persona. Y solamente nosotros mismos podemos permitir que los planes de Dios se detengan en nuestra vida cuando no lo obedecemos. Los planes hermosos, los propósitos hermosos que Dios tiene con usted y su casa solamente se detienen por culpa suya. ¿Y cuándo se detiene el propósito que Dios tiene con nosotros? Cuando no le obedecemos. Cuando usted, aunque venga a la iglesia, aunque sirva en la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque ayune, usted va caminando en el cristianismo haciendo la voluntad suya y no la voluntad de Dios. La única manera que yo aprendí a caminar en el cristianismo es obedeciendo al Señor y no haciendo lo que yo quiero. Porque la gente que hace lo que ellos quieren, le tengo una mala noticia, terminan mal. La gente que en el evangelio camina haciendo su propia voluntad, termina fuera del redil y no le va bien. Yo no encuentro en toda la Biblia a una persona que haciendo su propia voluntad le fue bien. A todos le fue mal. A Elí le fue mal. A ese sacerdote de Dios, el hombre que Dios tenía en la ciudad para bendecir al pueblo, la Biblia dice que en un momento de guerra murieron sus hijos. Cuando la noticia vino, él estaba sentado en una silla y se cayó y se desnucó, y así murió el sacerdote de Dios. Aquel hombre que empezó bien, Saúl, rey, terminó mal, porque era un hombre que quería hacer su voluntad. Sansón terminó mal, Judas terminó mal, y todos los que yo encuentro en la Biblia que no caminaron haciendo la voluntad del Señor, terminaron mal. Si usted camina en el evangelio haciendo su propia voluntad, usted va a terminar mal. Si mi esposa y yo vamos bregando en el evangelio haciendo lo que nosotros queremos, nuestra vida va a fracasar. Porque la única garantía de éxito, la única garantía de que nuestras vidas van a estar bien cuando pasen 10 años, 20, 30 años, es que nosotros no nos salgamos de la voluntad de Dios. Los planes se detienen cuando permitimos que el desánimo se apodere de nosotros y que las dudas intenten corromper nuestra mente. Por eso cada día debemos tratar de hacerlo mejor, seguirle sirviendo a Dios, creciendo pese a todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida y pese a cualquier cosa que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Usted puede ver lo que sea, cualquier cosa que puede pasar en una iglesia, cualquier cosa que pueda pasar en una persona, pero usted no se desanime, no se detenga en ese propósito de servir y crecer en el Señor. Que Dios pueda observar que nuestro amor hacia Él es más fuerte que las personas y que todo lo que nos rodea, y que eso hace la diferencia. Que la diferencia más importante en la vida suya sea el profundo amor que usted le tiene al Señor.
que Dios sepa, que Dios se dé cuenta que usted ama más a Dios que a cualquier persona. Que usted ama más a Dios que cualquier cosa que esté por delante. No es el tiempo para que usted se detenga a mirar lo malo que están haciendo los otros. Es el tiempo que usted se destaque y que lleve fruto agradable a Dios. Samuel no se detuvo. El pequeño Samuel no se detuvo para estar viendo lo malo que estaban haciendo los hijos de Elí. Samuel no se detuvo para estar viendo lo malo que estaba haciendo el sacerdote de Dios. No se detuvo. Él continuó sirviendo, creciendo, aprendiendo. Y lo que ocurrió fue que Dios lo llamó para ser el primer juez de Israel. Y cuando iban a colocar como rey de Israel al rey David, el rey más excelso que hubo en Jerusalén, al hombre que Dios usó para poder ungir la cabeza del rey David, fue a Samuel. Pero ¿qué hubiese pasado si Samuel se queda viendo el pecado de los demás y decir, ¿para qué le voy a servir a Dios si los hijos del sacerdote andan en el pecado? ¿Para qué le voy a servir a Dios si el propio sacerdote de Dios no anda bien? Samuel nunca puso los ojos en eso, porque en el corazón de Samuel lo que él anhelaba era servir a Dios. Lo mismo tiene que pasar en usted. No importa si otro no quiere servir, no importa si un hermano no quiere aprender, pero usted sí quiere aprender porque es un discípulo de Cristo. No importa si otro no quiere crecer, pero usted sí quiere crecer en Dios. Porque la vida suya, el crecimiento suyo, el desarrollo ministerial suyo no depende de los demás. Depende solamente de Dios y usted. Que otros puedan, a través de usted, que otros puedan a través de ti ser impactados y recibir inspiración para mejorar sus vidas en Cristo. Esa debe ser la meta suya. Que usted diga, mi vida va a servir como testimonio para otros en esta iglesia. Mi vida va a servir para impactar, motivar, animar a otros a que puedan mejorar sus vidas en Cristo. Al final la recompensa será muy buena y Dios va a bendecir la vida suya de una manera abundante. Hay un propósito maravilloso que Dios tiene, no solamente con un pastor, no solamente con un líder. Hay un propósito hermoso que Dios tiene con cada uno de los miembros de una congregación. Y ese propósito es para bien. El propósito del Señor es bendecir la vida suya, bendecir su familia, bendecir su casa, bendecir su trabajo, bendecir su salud, bendecir su vida espiritual y bendecir las cosas que usted emprenda. Pero esas cosas van a ocurrir cuando usted decide aprender, cuando usted decide crecer y cuando usted decide servir. Amén. Así que mi palabra para esta noche es que usted continúe hacia adelante. Continúe hacia adelante y no desmaye. Hebreos dice, le quiero dejar esta palabra que usted ya la conoce. Leí esa palabra en el año 1989 cuando yo me convertí a Cristo.
hace 32 años, leí esa palabra en el libro de Hebreos que dice: porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Amén. Dele un aplauso al Señor. Usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdernos. Somos de los que perseveramos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga, usted le dice al Señor: aquí estaré siempre. Aquí estaré siempre. ...32 años con mi esposa hemos visto tantas cosas. 32 años hemos sido testigos de muchas cosas. Pero decidimos permanecer firmes, aprendiendo en el Señor cada día, sirviéndole con todo nuestro corazón y, lo más importante, creciendo en la vida cristiana siempre. Nunca deje de crecer. Nunca deje de crecer. Que el año 2024 usted no sea el creyente que fue en el 2023. Que usted sea una mujer diferente, un hombre diferente, un hombre mejor. ¿Para qué? Para agradar el corazón del Señor y para bendición de la obra de Dios.